En esta ocasión veremos el tema operaciones con conjuntos. Intersección de conjuntos. La intersección de dos o más conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a dichos conjuntos, es decir, los elementos comunes. Fijémonos bien en el símbolo que tiene la intersección. Es una U que parece estar volteada. Muy bien, la notación es A intersección B y se lee de la misma manera. A intersección B. Fíjate en el siguiente gráfico. Cuando nosotros hacemos la intersección de dos conjuntos, se refiere a los elementos que se comparten con ambos conjuntos. Vamos a ver esto en un ejemplo. Si nosotros tenemos los elementos del conjunto A, que son el 4, el 5, 3 y el número 2, también tenemos al conjunto B con los elementos 3, 8, 1, 2 y 10. Nosotros debemos de fijarnos qué elementos se comparten con estos dos conjuntos. Vayamos a verlos. ¿Cuáles son esos elementos que se repiten en ambos conjuntos? Podemos observar que es el número 3. Está en el conjunto A y en el conjunto B. También el número 2, que está en el conjunto A y en el conjunto B. Vayamos al diagrama de Venn. Cuando nosotros vemos elementos que se comparten con ambos conjuntos, los vamos a escribir al medio donde los dos conjuntos están juntándose, y lo pondremos de esta manera: 3 y 2, tanto para el conjunto A como para el conjunto B. Posterior a ello, empiezo a escribir los elementos que corresponden al conjunto A, que son el número 4 y el número 5. De la misma manera haré con el conjunto B, que son el 8, el 1 y el 10. Fíjate bien, ¿cuáles son esos elementos que se comparten con los dos conjuntos? Muy bien, son el número 3 y el número 2. Quiere decir que esos elementos van a considerarse para hacer la intersección de conjuntos. Entonces, yo lo voy a denotar o lo voy a escribir de esta manera. A intersección B es igual a los elementos 3 y 2. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Vayamos a la siguiente operación de conjuntos. Unión de conjuntos. Veamos qué es la unión de conjuntos. La unión de dos o más conjuntos está formado por un nuevo conjunto que agrupa a todos los elementos de dichos conjuntos. Y mira cómo es su notación. Nosotros vamos a usar este símbolo, una U mayúscula, ¿verdad? La notación es de la siguiente manera: A unión B. Y se lee de la misma forma: A unión B. Yo quiero que te fijes ahora en el siguiente gráfico. Cuando nosotros mencionamos la unión de dos conjuntos, tenemos que considerar todo, el todo en sí, todos los elementos. Pero vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Si tenemos los siguientes conjuntos: el conjunto A, que corresponden las letras A, E, I, O y la letra U. También el conjunto B, que también tienen letras, pero en esta ocasión son la P, la A, la T y la O. Muy bien, ahora nos toca ver qué letras se repiten en ambos conjuntos. Vayamos a verlos. Muy bien, es la letra A y la letra O. Ambos se repiten en los dos conjuntos. Eso quiere decir que comparten estos elementos. Vayamos a ver en un diagrama de Venn. Cuando se comparte
los elementos vamos a escribirlos en el medio de ambos conjuntos. A continuación voy a escribir los elementos del conjunto A, que son la letra E, la letra I y la letra U. Y de la misma manera haré para el conjunto B, que son las letras P y la letra T. Muy bien. Ahora, cuando nosotros mencionamos unión de conjuntos, recuerdan que habíamos mencionado que se considera todos los elementos, todo en su totalidad. Así es que vamos a sombrear y coger todos estos elementos. Pero ¿cómo los denotamos? Mira, es de esta manera. A unión B, cuyos elementos son A, E, I, O, U, P, T. Muy bien, aquí están todos los elementos de ambos conjuntos. Y recuerda, nuevamente, cuando se repiten dos veces una letra o un elemento, solamente es necesario escribir una sola vez. Así es que ha sido muy interesante saber cómo es la unión de conjuntos. Veamos la siguiente operación en la siguiente imagen. Diferencia de conjuntos. Si al conjunto A le quitamos el conjunto B, solo nos quedarían los elementos que pertenecen únicamente al conjunto A. Ten en cuenta esto. Miren, si nosotros le vamos a quitar al conjunto A aquellos elementos que pertenecen al conjunto B, solamente nos quedarán los elementos del conjunto A. Y la notación es de esta manera. A, un guión B. Y se lee A diferencia B. Fíjate en el esquema o en el gráfico que vamos a mostrar. Cuando nosotros ponemos A diferencia de B, al final nos menciona que solamente debemos considerar los elementos del conjunto A. Pero si hacemos lo contrario, B diferencia de A, solamente debemos de considerar los elementos del conjunto B. ¿Qué te parece si vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor? Si el conjunto A, cuyos elementos son 2, 3, 4, 9 y el número 10, y el conjunto B, cuyos elementos son el número 2, 8, 12 y 14. Muy bien, tenemos estos dos conjuntos. Ahora tenemos que ver qué elementos se repiten en ambos conjuntos. Veamos. Muy bien, es el número 2. Vamos entonces a ubicarlos en un diagrama de Venn. Cuando se comparten elementos, dijimos que lo escribimos en un lugar adecuado donde va a estar para ambos conjuntos. Muy bien, seguidamente colocaré los elementos del conjunto A, que son el número 3, el número 4, el 9 y el 10. A continuación, los elementos del conjunto B, que son el 8, el 12 y el 14. Muy bien, ahora nos menciona diferencia de conjuntos, A menos B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, solamente tengo que considerar los elementos del conjunto A. ¿Cómo? De esta manera. 3, 4, 9 y 10. Solamente esos elementos. ¿Cómo lo voy a denotar? Así. A diferencia de B es igual elementos 3, 4, 9 y 10. Y el resto de elementos no los considero. ¿Por qué? Me está pidiendo la diferencia de B. Es decir, que solamente tengo que considerar los elementos que corresponden al conjunto A. ¿Y qué pasa con aquellos elementos que se comparten? No los considero. No se consideran en esta operación de conjuntos.
Diferencia simétrica de conjuntos. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o también a B, pero no a ambos. Ojo, tengamos muy en cuenta esto. Pueden pertenecer los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B, pero aquellos que se comparten no pertenecen a esta diferencia simétrica. ¿Cómo lo denotamos? Mira, es un triángulo, pareciera ser un triángulo, ¿verdad? Muy bien, y se lee de esta forma. A, diferencia simétrica B, es igual a A unión B menos A intersección B. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Fíjate que es tan sencillo, pero antes vamos a fijarnos en el siguiente gráfico. Quiere decir que la diferencia simétrica, vamos a coger los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B menos aquellos elementos que se comparten. Vamos a ver esto en un ejemplo. Si tenemos los siguientes conjuntos, el conjunto A, cuyos elementos son 2, 3, 4, 9 y 10, y el conjunto B, sus elementos 2, 8, 12 y 14. Fíjate que cogimos el mismo ejemplo en una diferencia anterior, pero vamos a hacer la diferencia simétrica. Vemos cuáles son los elementos que se comparten en ambos conjuntos. Vayamos al diagrama de Venn. Cuando se comparten los elementos, los colocamos al medio para que esté en ambos conjuntos. Luego escribimos los elementos del conjunto A, 3, 4, 9 y 10. Y luego los elementos del conjunto B, 8, 12 y 14. Entonces ahora, ¿cuál es esa diferencia simétrica? Dijimos que son los elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B, menos aquellos elementos que comparten los dos conjuntos. ¿De cómo podemos hacer esto? Mira, es tan sencillo. Muy bien. Vamos a coger solamente esos elementos. Pero fíjate que no estamos considerando al elemento que se comparten en ambos conjuntos. Veamos cómo lo escribimos. A, diferencia simétrica de B, es igual a los elementos 3, 4, 9, 10, 8, 12 y 14. Fíjate que el número 2, este elemento número 2, no lo hemos considerado. ¿Por qué? Porque ambos conjuntos comparten ese elemento. Entonces, cuando hacemos una diferencia simétrica, no se considera los elementos que se comparten en ambos conjuntos. Muy bien, ahora nos toca trabajar. Vamos a practicar en nuestros cuadernos.